En el tranquilo pueblo de San Pedro, un famoso periodista de investigación llamado Juan Rodríguez se encontraba en su desordenada oficina, rodeado de pilas de papeles y viejas fotografías. El aroma a papel envejecido llenaba la habitación, testimonio de años de incansable trabajo desentrañando verdades ocultas. Juan, con su cabello despeinado y sus penetrantes ojos verdes, era conocido por su implacable búsqueda de la verdad, a menudo aventurándose donde otros no se atrevían. El sol de la mañana temprana lanzaba un cálido resplandor a través de las ventanas polvorientas mientras Juan sorbía su café, revisando el último lote de correos electrónicos. La mayoría eran rutinarios, consejos sobre delitos menores o política local, pero uno de ellos destacaba. Era anónimo, contenía información críptica sobre una serie de desapariciones en San Pedro. El mensaje era breve pero convincente, mencionando ubicaciones y horarios específicos. Intrigado y ligeramente escéptico, Juan decidió seguir esta pista. La primera parada de Juan fue una casa en ruinas en las afueras del pueblo, descrita en el correo electrónico. La casa, con sus ventanas rotas y su patio cubierto de maleza, exudaba un silencio inquietante. Mientras Juan se acercaba, el crujido de la grava bajo sus botas resonaba en la quietud. Empujó la chirriante puerta principal, cuyo sonido resonó por los pasillos vacíos. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y un tenue olor a moho persistía. Juan buscó metódicamente en la casa, anotando los muebles abandonados y las pertenencias esparcidas. En la sala de estar, encontró una cartera tirada en el suelo. Dentro había una tarjeta de identificación perteneciente a una de las personas desaparecidas. Su corazón latía con la emoción del descubrimiento, aunque una sensación de inquietud se apoderó de él. No podía sacudirse la sensación de estar siendo observado. Mientras exploraba más a fondo, Juan tropezó con una puerta oculta detrás de una cortina descolorida. La puerta llevaba a una pequeña habitación tenuemente iluminada, llena de recortes de periódicos y fotografías clavadas en las paredes. Cada artículo detallaba las misteriosas desapariciones y cada foto mostraba a los individuos desaparecidos. Era una especie de santuario, meticulosamente organizado y profundamente perturbador. La habitación le dio escalofríos a Juan. La obsesión evidente en la colección insinuaba algo mucho más siniestro de lo que había anticipado. Fotografió cuidadosamente la habitación, capturando cada detalle. Justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un ruido leve en el pasillo. Conteniendo la respiración, Juan escuchó atentamente. La casa, antes silenciosa, ahora parecía viva con ojos invisibles. Decidido a descubrir la verdad, Juan contactó a Laura, una hacker habilidosa y su aliada de confianza. Laura, con su vibrante cabello de colores y actitud despreocupada, contrastaba fuertemente con la seriedad de Juan. Ella vivía en un pequeño apartamento lleno del zumbido de las computadoras y luces parpadeantes. Juan, pareces haber visto un fantasma, comentó Laura mientras él le contaba sus hallazgos. Algo anda mal, Laura. Encontré una habitación llena de recortes sobre las desapariciones. Alguien ha estado vigilándolas, explicó Juan, mostrándole las fotos. Los ojos de Laura se agrandaron. Esto es serio. Déjame investigar la identificación que encontraste y ver qué puedo descubrir. Mientras Laura trabajaba su magia, Juan ponderaba las implicaciones de su descubrimiento. Las desapariciones ya no eran incidentes aislados, sino piezas de un rompecabezas más grande. La conexión entre las personas desaparecidas y la documentación obsesiva insinuaba un patrón perturbador. Laura interrumpió sus pensamientos. Juan, encontré algo. La identificación pertenece a Ana Martínez. Desapareció hace 3 meses. Hay más, rastreé el correo electrónico que recibiste. Es de una computadora pública en la biblioteca. Juan sintió una oleada de emoción. Vamos a la biblioteca. Tal vez podamos encontrar más pistas. En la biblioteca pública de San Pedro, el aire estaba lleno del suave susurro de páginas y los murmullos apagados de los usuarios. Juan y Laura se dirigieron a la sección de computadoras, una fila de máquinas anticuadas alineadas contra la pared. Laura accedió rápidamente al sistema, navegando por la red de la biblioteca con facilidad. Bingo, dijo, señalando un registro de actividad reciente. El correo electrónico se envió desde esta computadora hace 2 días. Pero mira esto, hay otro registro de la semana pasada, accediendo a una sala de chat encriptada. Juan se inclinó, intrigado. ¿Puedes rastrearlo? Estoy en ello, respondió Laura, sus dedos volando sobre el teclado. Momentos después, frunció el ceño.
Está fuertemente encriptado, pero seguiré trabajando en ello. Mientras salían de la biblioteca, Juan no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. El correo electrónico, la casa abandonada, la habitación oculta, todo apuntaba a una conspiración mayor y más peligrosa. Sabía que estaban sobre algo grande, algo que podría ponerlos a ambos en riesgo. De vuelta en su oficina, Juan revisó las fotos y las notas del día. Cada pieza de evidencia lo acercaba a la verdad, aunque el panorama general seguía siendo elusivo. Las desapariciones estaban conectadas, ¿pero cómo? ¿Y quién estaba detrás de todo? Al caer la noche, Juan se sentó en su oficina tenuemente iluminada, el resplandor de su pantalla iluminando su rostro. Escribió sus notas, organizando meticulosamente sus pensamientos. La clave para resolver el misterio residía en los detalles, y Juan estaba decidido a descubrir cada uno de ellos. El silencio de la noche fue interrumpido por el pitido de un nuevo correo electrónico. Juan lo abrió con cautela. El mensaje era breve pero escalofriante: estás más cerca de lo que piensas. No confíes en nadie. El corazón de Juan latía con fuerza mientras leía las palabras. La advertencia era clara: alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de ojos invisibles. Las apuestas eran más altas que nunca, y el camino por delante estaba lleno de peligros. Decidido a llegar hasta el final, Juan se propuso seguir las pistas donde quiera que lo llevaran. La verdad estaba allí, enterrada bajo capas de engaño y oscuridad. Y no se detendría ante nada para sacarla a la luz. El aire matutino era fresco mientras Juan y Laura se dirigían al borde de San Pedro. Su destino era un viejo almacén junto al río, otra ubicación mencionada en los correos anónimos. El sol apenas lograba atravesar la espesa niebla que flotaba sobre el agua, arrojando un resplandor inquietante sobre el edificio en decadencia. El almacén, que alguna vez fue un bullicioso centro de mercancías, ahora se encontraba en un silencioso deterioro, sus paredes cubiertas de grafiti y sus ventanas destrozadas. Juan aparcó el coche a una distancia segura y se acercaron a pie, sus pasos resonando en el silencio. Cuanto más se acercaban, más podían oír el distante sonido del agua golpeando contra los muelles de madera, mezclado con el crujido ocasional de la estructura metálica del almacén. «Este lugar me da escalofríos», murmuró Laura, ajustándose la chaqueta alrededor de sí. «¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?» Juan asintió, sosteniendo el correo electrónico impreso. «Esto es. Solo necesitamos descubrir qué estamos buscando». Rodearon el edificio, buscando un punto de entrada. Juan vio una puerta lateral, su cerradura oxidada y rota. La empujó y entraron. El interior estaba oscuro y cavernoso, lleno del olor a madera húmeda y metal oxidado. Rayos de luz se filtraban a través de las ventanas rotas, proyectando largas sombras en el suelo. Juan encendió su linterna, helas cortando la penumbra. «Vamos a separarnos. Así cubriremos más terreno». Laura asintió, su expresión seria. «Ten cuidado, Juan». Se separaron, sus pasos amortiguados por el suelo cubierto de polvo. Juan barría su linterna sobre pilas de viejas cajas y maquinaria desechada, buscando cualquier cosa fuera de lugar. El almacén era un laberinto de reliquias industriales olvidadas, cada esquina revelando más sombras y más preguntas. Mientras se adentraba más, el haz de luz de Juan aterrizó sobre algo metálico que brillaba en la tenue luz. Se acercó y encontró un teléfono móvil roto en el suelo. Al recogerlo, notó que estaba lo suficientemente intacto como para recuperar datos. El descubrimiento le provocó un escalofrío, otra pieza del rompecabezas. «Laura, por aquí», llamó, su voz resonando en el espacio vacío. Ella se apresuró hacia él, su propia linterna oscilando en la oscuridad. «¿Qué encontraste?» Juan le mostró el teléfono. «Creo que esto podría pertenecer a una de las personas desaparecidas. ¿Puedes hacer tu magia con él?» Laura tomó el teléfono, sus ojos ya examinándolo en busca de pistas. «Dame unos minutos». Mientras Laura trabajaba, Juan continuó explorando. Encontró una serie de antiguas oficinas, sus puertas colgando de las bisagras. Dentro, papeles polvorientos cubrían el suelo y viejos archivadores se alineaban contra las paredes. Una habitación, en particular, llamó su atención, estaba mejor conservada que las demás, como si alguien la hubiera estado usando recientemente. Juan empujó la puerta y entró. La habitación estaba escasamente amueblada, con un escritorio, una silla y un tablero de anuncios cubierto de mapas y fotografías.
Reconoció algunos de los rostros en el tablero, personas que habían desaparecido. Hilos de lana roja conectaban varios puntos en los mapas, creando una red de conexiones que insinuaban una conspiración más amplia. Juan, tienes que ver esto, la voz de Laura rompió su concentración. Volvió a donde ella estaba, sosteniendo el teléfono ahora activado. ¿Qué encontraste? Laura le entregó el teléfono. Hay mensajes aquí. Están fragmentados, pero creo que estaban tratando de coordinar algo. Mira esto. Juan leyó los mensajes, frunciendo el ceño. Los textos estaban desarticulados, llenos de referencias a fechas, horas y lugares. Estaba claro que el propietario del teléfono había estado en contacto con alguien más, discutiendo las desapariciones. Esto lo confirma, dijo Juan, su voz baja. Estas personas fueron objetivo. Y quienquiera que haya hecho esto estaba organizado. Laura miró a su alrededor, su expresión inquieta. Deberíamos salir de aquí. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Juan asintió en acuerdo. Vamos a volver a mi oficina. Necesitamos juntar todo esto. Salieron del almacén, el peso de su descubrimiento presionándolos. El viaje de regreso a San Pedro fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. El pequeño pueblo, con sus encantadoras tiendas y calles arboladas, parecía en contraste con las oscuras corrientes subterráneas que estaban desenterrando. De vuelta en la oficina, extendieron las pruebas que habían recolectado. El teléfono, la identificación de la casa abandonada y las fotografías de la habitación oculta pintaban un cuadro escalofriante. Juan y Laura trabajaron hasta tarde en la noche, cruzando los mensajes con los mapas y las notas. Hay un patrón aquí, dijo finalmente Juan, señalando una serie de fechas y lugares. Estas no son desapariciones aleatorias. Están siendo orquestadas. ¿Pero por qué?, preguntó Laura, la frustración en su voz. ¿Cuál es el objetivo? Juan negó con la cabeza. No lo sé todavía. Pero nos estamos acercando. Mientras revisaban las pruebas, a Juan le vino una idea. Necesitamos más información sobre las personas que desaparecieron. Tal vez haya una conexión que estamos pasando por alto. Laura asintió. Voy a empezar a investigar sus antecedentes. Tal vez haya algo que los vincule. La habitación cayó en un silencio concentrado mientras trabajaban. Pasaron horas, los únicos sonidos eran el clic de los teclados y el susurro de los papeles. La mente de Juan se llenaba de posibilidades, cada nueva pieza de información añadiendo a la creciente sensación de urgencia. En las primeras horas de la mañana, Laura rompió el silencio. Juan, mira esto. Encontré algo. Giró su laptop hacia él, mostrando una lista de nombres y conexiones. Todas las personas desaparecidas tuvieron interacciones con un empresario local. Está conectado a algunos de los mismos lugares que hemos estado investigando. Juan se inclinó, estudiando la pantalla. ¿Quién es? Su nombre es Ricardo García, respondió Laura. Es una figura prominente en San Pedro, posee muchas propiedades en la ciudad. Incluyendo ese almacén en el que estuvimos. Juan sintió una oleada de adrenalina. Necesitamos averiguar más sobre él. Si está involucrado, podría ser la clave de todo esto. Laura asintió, la determinación en sus ojos. Voy a investigar sus negocios y ver qué puedo encontrar. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, Juan sabía que estaban al borde de un gran avance. Las piezas empezaban a encajar, revelando un cuadro que era tanto alarmante como complejo. Solo esperaba que pudieran descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El sol de la mañana arrojaba un suave resplandor sobre San Pedro, iluminando las pintorescas calles y las encantadoras casas. A pesar del exterior pacífico, las mentes de Juan y Laura estaban llenas de la gravedad de sus descubrimientos. Habían pasado las primeras horas de la mañana uniendo las evidencias, y el nombre Ricardo García ocupaba un lugar destacado en sus pensamientos. Empecemos con sus negocios, dijo Juan, sorbiendo su café. La calidez de la bebida contrastaba con el frío y creciente temor que sentía. Necesitamos entender sus conexiones y averiguar por qué está involucrado. Laura asintió, ya escribiendo frenéticamente en su laptop. Voy a ver qué puedo encontrar en los registros públicos. Propiedades, transacciones comerciales, cualquier cosa que pueda darnos una pista. Mientras Laura profundizaba en su búsqueda, Juan revisaba sus notas, su mente llena de preguntas. ¿Cuál era la conexión entre García y las personas desaparecidas?
¿Y hasta dónde llegaba esta conspiración? Una hora más tarde, Laura levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Juan, necesitas ver esto. Juan se acercó, mirando la pantalla. Laura había sacado una serie de documentos detallando las transacciones comerciales de García. Mira esta propiedad, señaló. Es una clínica psiquiátrica en las afueras de la ciudad. García la posee. El corazón de Juan dio un vuelco. Esa clínica ya ha aparecido antes. Algunas de las personas desaparecidas eran pacientes allí. Laura asintió. Exactamente. Esto no puede ser una coincidencia. Decidieron visitar la clínica. El viaje fue tenso, el aire lleno de temores y especulaciones no expresados. La clínica era un antiguo y imponente edificio, su fachada desgastada por el tiempo pero aún exudando una sensación de presagio. Las altas puertas de hierro chirriaron al abrirse cuando se acercaron, y la vista del jardín descuidado y la pintura descascarada aumentó la atmósfera inquietante. Dentro, la recepcionista lo saludó con una sonrisa forzada. ¿En qué puedo ayudarles? Juan mostró su credencial de prensa. Estamos investigando una serie de desapariciones. Tenemos razones para creer que algunas de las personas desaparecidas eran pacientes aquí. La sonrisa de la recepcionista se desvaneció y miró nerviosamente hacia una puerta marcada como director. No estoy segura de poder ayudarles con eso. Necesitarán hablar con el doctor Menéndez, nuestro director. Minutos más tarde, fueron conducidos a la oficina del doctor Menéndez. El director, un hombre alto con cabello ralo y ojos penetrantes, los miró con una desconfianza apenas disimulada. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, su tono profesional pero cauteloso. Juan explicó su investigación, omitiendo cuidadosamente ciertos detalles. El doctor Menéndez escuchó, su expresión impasible. Me temo que no puedo proporcionar información sobre los pacientes debido a acuerdos de confidencialidad, dijo finalmente. Lo entendemos, respondió Juan, pero estas desapariciones son un asunto de seguridad pública. Cualquier información que pueda proporcionar sería útil. El doctor Menéndez suspiró, recostándose en su silla. Veré qué puedo hacer. Mientras tanto, siéntanse libres de mirar alrededor. Juan y Laura salieron de la oficina, sus mentes corriendo. Está ocultando algo, dijo Laura mientras caminaban por los pasillos estériles. ¿Viste lo nervioso que estaba? Juan asintió. Volvamos a separarnos. Tú revisa la sala de archivos, yo veré si puedo encontrar algo en las áreas de los pacientes. Laura se dirigió a la sala de archivos mientras Juan deambulaba por los pasillos, observando los alrededores. La clínica estaba inquietantemente silenciosa, los únicos sonidos eran el zumbido distante de las luces fluorescentes y el murmullo ocasional de voces. Pasó junto a una fila de habitaciones de pacientes, cada puerta cerrada, y no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. En la sala de archivos, Laura encontró filas de archivadores, cada cajón meticulosamente etiquetado. Comenzó a buscar entre los archivos, buscando cualquier mención de los individuos desaparecidos. Su corazón latía con fuerza cuando descubrió un archivo con el nombre de Ana Martínez. Al hojear las páginas, encontró notas sobre su tratamiento e interacciones con los miembros del personal, incluido el doctor Menéndez. Mientras tanto, Juan encontró a una enfermera que parecía dispuesta a hablar. Era joven, con un rostro amable y un comportamiento vacilante. Te he visto por aquí, dijo suavemente. ¿De verdad estás investigando las desapariciones? Juan asintió. Sí, creemos que hay una conexión con esta clínica. ¿Puedes decirme algo sobre los pacientes que desaparecieron? La enfermera miró nerviosamente a su alrededor. No debería estar hablando contigo, pero algunos de los pacientes que desaparecieron habían estado hablando de cosas extrañas que sucedían aquí. Experimentos, decían. Estaban asustados. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Juan. ¿Qué tipo de experimentos? No lo sé, susurró la enfermera. Pero había rumores sobre el doctor Menéndez y algunos de los otros miembros del personal. Se llevaban a los pacientes a un ala especial de la clínica. Nadie sabía realmente lo que pasaba allí. Antes de que Juan pudiera preguntar más, la enfermera se alejó apresuradamente, lanzando miradas temerosas por encima del hombro. La mente de Juan corría con posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Se reunió con Laura en la sala de archivos y ella le mostró los archivos que había encontrado. Ana Martínez definitivamente era una paciente aquí,
dijo Laura. Y hay notas sobre su transferencia a un programa de tratamiento especial. Sin detalles, sin embargo. Los pensamientos de Juan fueron interrumpidos por un ruido repentino, pasos que se acercaban. Se escondieron rápidamente detrás de una fila de archivadores, mirando furtivamente para ver al doctor Menéndez entrando en la sala. Miró a su alrededor con sospecha, luego abrió un cajón y sacó varios archivos, incluido el de Ana Martínez. Sus acciones eran apresuradas, como si intentara encubrir algo. Tan pronto como se fue, Juan y Laura salieron de su escondite. «Tenemos que seguirlo», susurró Juan. «Está ocultando algo». Los siguieron a través de la clínica, manteniendo una distancia segura. Los llevó a una área restringida, custodiada por una puerta pesada con un teclado. Juan observó mientras él introducía un código y se deslizaba dentro. «Necesitamos entrar allí», dijo Laura urgentemente. «Pero no conocemos el código». Juan miró alrededor y vio una pequeña ventana en lo alto de la pared. «Impúlsame», dijo. Laura lo ayudó a subir y él miró a través de la ventana. Dentro, vio al doctor Menéndez hablando con Ricardo García. Su conversación era acalorada, llena de tonos bajos y miradas ansiosas. Juan se esforzó por escuchar, captando fragmentos sobre mantener las cosas en silencio y no dejar que la verdad salga a la luz. Bajó de nuevo, su corazón latiendo con fuerza. García está allí. Definitivamente están tramando algo. Los ojos de Laura se agrandaron. Necesitamos obtener pruebas. Decidieron esperar una oportunidad para entrar. Pasaron horas, la tensión aumentando, hasta que finalmente, la puerta se abrió y el doctor Menéndez salió, luciendo más estresado que nunca. Juan y Laura se deslizaron rápidamente adentro antes de que la puerta se cerrara. La habitación era un contraste total con el resto de la clínica. Era un laboratorio de alta tecnología, lleno de equipos médicos y monitores que mostraban datos de pacientes. Juan y Laura se movieron con cautela, tomando fotos y recolectando documentos. De repente, sonó una alarma. Su presencia había sido detectada. El pánico se apoderó de ellos mientras recogían tanta evidencia como podían y huían. Corrieron por la clínica, con el corazón en la garganta, hasta que salieron al aire libre, jadeando. Mientras conducían de regreso, Juan miró la evidencia que habían recopilado. Ahora estaba claro, estaban lidiando con una conspiración peligrosa, una que llegaba a los niveles más altos de la sociedad de San Pedro. Y estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. El sol colgaba bajo en el cielo mientras Juan y Laura regresaban a la oficina de Juan, sus mentes corriendo con las implicaciones de sus descubrimientos. La evidencia que habían recopilado era condenatoria, pero sabían que no era suficiente para derribar a las figuras poderosas involucradas. Necesitaban más pruebas concretas y, lo más importante, necesitaban conectar todos los puntos. Juan extendió los documentos y fotos sobre su escritorio, su rostro mostrando una determinación feroz. Necesitamos averiguar todo el alcance de lo que está pasando aquí. García y Menéndez están definitivamente involucrados, pero tiene que haber más en esto. Laura asintió, sus dedos volando sobre el teclado de su laptop. Voy a empezar a analizar los datos que recopilamos. Tiene que haber algo aquí que vincule todo. Mientras Laura trabajaba, Juan revisaba las fotografías que habían tomado en el laboratorio secreto. Las imágenes del equipo médico y los datos de los pacientes eran escalofriantes, pero una foto captó su atención, una pizarra llena de diagramas complejos y notas. Entre los garabatos, notó un nombre que le dio un escalofrío: Claudia Hernández, otra de las personas desaparecidas. Laura, mira esto, dijo Juan, mostrándole la foto. Claudia Hernández está mencionada aquí. Necesitamos averiguar más sobre ella. Laura rápidamente sacó información sobre Claudia Hernández. Era una artista local, desapareció hace unos 6 meses. Su familia reportó que estaba recibiendo tratamiento para la ansiedad en la clínica. Juan frunció el ceño. Otra paciente. Necesitamos hablar con su familia, ver si saben algo que pueda ayudarnos. Se dirigieron a la residencia Hernández, una casa pintoresca en las afueras de San Pedro. El jardín estaba bien cuidado, con flores en plena floración y setos recortados. Juan sintió una punzada de simpatía por la familia, sabiendo el dolor que debían estar soportando. Fueron recibidos por la madre de Claudia, una mujer amable con ojos cansados. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, su voz teñida de esperanza y cansancio. Juan se presentó y a Laura, explicando su investigación.
Creemos que la desaparición de Claudia podría estar relacionada con otras. Estamos tratando de descubrir la verdad y necesitamos su ayuda. La señora Hernández asintió, invitándolos a entrar. La sala de estar estaba llena de obras de arte de Claudia, hermosas pinturas expresivas que hablaban de una mente vibrante. Claudia era una joven brillante y talentosa, dijo su madre, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Luchaba con la ansiedad, pero estaba mejorando, hasta que empezó a ir a esa clínica. Juan y Laura escucharon atentamente mientras la señora Hernández contaba los cambios en el comportamiento de Claudia después de comenzar su tratamiento en la clínica. Se volvió retraída, paranoica. Decía cosas extrañas sobre experimentos y sentía que la estaban observando. Pensamos que era solo su ansiedad empeorando, pero ahora no estoy tan segura. El corazón de Juan se llenó de empatía. ¿Claudia mencionó algún detalle específico sobre estos experimentos? La señora Hernández negó con la cabeza. No mucho, solo que se sentía como una rata de laboratorio. Estaba asustada, Juan. Aterrorizada. Después de expresar sus condolencias y agradecer a la señora Hernández por su tiempo, Juan y Laura se fueron, el peso de su misión presionándolos. De vuelta en la oficina, revisaron la información que habían recopilado. La historia de Claudia coincide con lo que dijo la enfermera en la clínica, señaló Laura. Estos experimentos son reales y están apuntando a pacientes vulnerables. La mente de Juan corría con posibilidades. Necesitamos exponer esto. Pero para hacerlo, necesitamos más que testimonios. Necesitamos pruebas contundentes. Su conversación fue interrumpida por el repentino timbre del teléfono de Juan. Contestó, reconociendo la voz al otro lado. Era el informante anónimo que lo había contactado inicialmente. Te estás acercando, dijo la voz, tensa y urgente. Pero ten cuidado. Saben que estás investigando. Encuéntrame en el viejo molino esta noche. Tengo algo que necesitas ver. La llamada terminó abruptamente, dejando a Juan y Laura en un tenso silencio. ¿Confías en esto?, preguntó Laura, su preocupación evidente. Juan consideró sus opciones. No tenemos mucha elección. Si este informante tiene más información, necesitamos verla. Al caer la noche, se dirigieron al viejo molino, un vestigio del pasado industrial de San Pedro. La estructura se alzaba en la oscuridad, su silueta destacando contra el cielo iluminado por la luna. Los sentidos de Juan estaban en alerta máxima mientras se acercaban al punto de encuentro. Una figura emergió de las sombras, envuelta en un largo abrigo y sombrero. ¿Eres Juan Rodríguez?, preguntó el informante, su voz baja y cautelosa. Juan asintió. Sí. Dijiste que tenías información para nosotros. El informante le entregó una carpeta. Esto contiene todo lo que he reunido sobre los experimentos. Nombres, fechas, evidencias. Pero ten cuidado, García y sus asociados son peligrosos. No dudarán en silenciar a cualquiera que se acerque demasiado. Juan tomó la carpeta, sintiendo su peso en sus manos. ¿Por qué nos ayudas? El informante dudó, luego habló con un tono de arrepentimiento. Fui parte de esto una vez. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Ahora, quiero hacer lo correcto. Antes de que Juan pudiera preguntar más, el informante desapareció en la noche. Rápidamente, Juan y Laura regresaron al coche, ansiosos por examinar las nuevas pruebas. De vuelta en la oficina, abrieron la carpeta, sus ojos ensanchándose al ver el contenido. Informes detallados de los experimentos, fotografías e incluso comunicaciones internas entre García y el Dr. Menéndez. Era la prueba concluyente que necesitaban. Esto es todo, dijo Juan, su voz llena de determinación. Tenemos todo lo que necesitamos para derribarlos. Laura asintió, su rostro resuelto. Hagamos que el mundo sepa la verdad. Pasaron las siguientes horas preparando sus hallazgos, organizando las pruebas en una narrativa convincente. Al acercarse el amanecer, sabían que estaban al borde de algo monumental. Pero con su nueva esperanza vino una sensación de aprensión. Estaban más cerca que nunca de la verdad, pero los peligros que enfrentaban eran mayores que nunca. A la mañana siguiente, la gravedad de su descubrimiento colgaba pesadamente en el aire mientras Juan y Laura se sentaban en la oficina, planeando su próximo movimiento. Sabían que confrontar directamente a García era demasiado arriesgado sin pruebas sólidas e irrefutables. La carpeta que les había dado el informante era invaluable,
pero necesitaban una pieza decisiva que vinculara a García directamente con las actividades criminales. Necesitamos entrar en su oficina, dijo Juan, su tono resuelto. Debe haber algo allí, documentos, comunicaciones, algo que podamos usar para derribarlo. Laura asintió, sus ojos fijos en el plano del edificio corporativo de García. Va a estar fuertemente vigilado. Necesitamos un plan para entrar y salir sin ser detectados. El día se pasó planeando meticulosamente su infiltración. Reunieron todas las herramientas necesarias, disfraces, equipo de hackeo y una pequeña cámara para registrar sus hallazgos. Al caer el sol, sabían que era hora de moverse. Vestidos como trabajadores de mantenimiento, Juan y Laura se acercaron al imponente edificio corporativo. La arquitectura moderna y elegante se alzaba sobre ellos, su fachada de vidrio reflejando el cielo vespertino. Se intercambiaron una mirada nerviosa, luego entraron por la entrada lateral, mezclándose con la multitud que terminaba su día. Dentro, el vestíbulo estaba lleno de empleados terminando su jornada. Juan y Laura se movieron con propósito, evitando el contacto visual y dirigiéndose directamente a la sala de mantenimiento. Una vez dentro, Laura rápidamente hackeó el sistema de seguridad, sus dedos volando sobre el teclado. Listo, dijo, una pizca de triunfo en su voz. Las cámaras están en bucle. Tenemos 15 minutos. Juan asintió, su corazón latiendo con fuerza. Navegaron por los laberínticos pasillos, siguiendo el plano que Laura había memorizado. El edificio estaba inquietantemente silencioso ahora, el zumbido de la maquinaria era el único sonido que rompía el silencio. Llegaron a la oficina de García, una gran e imponente habitación al final de un largo pasillo. Juan forzó la cerradura con facilidad y se deslizaron adentro, cerrando la puerta tras ellos. La oficina estaba meticulosamente organizada, con un gran escritorio de caoba dominando el espacio. Estantes llenos de libros y fotografías enmarcadas de García con varias figuras influyentes adornaban las paredes. Juan fue directamente al escritorio, rebuscando en los cajones mientras Laura escaneaba los estantes, buscando algo fuera de lugar. Los minutos pasaban, cada uno sintiéndose como una eternidad. Juan, por aquí, susurró urgentemente Laura. Juan se unió a ella en un estante que había sido empujado ligeramente hacia adelante. Juntos, lo movieron a un lado, revelando una pequeña caja fuerte incrustada en la pared. El corazón de Juan latía con fuerza mientras trabajaba en la cerradura, el mecanismo finalmente cediendo. Dentro, encontraron un tesoro de documentos, registros financieros, correspondencia y notas detalladas sobre los experimentos realizados en la clínica. Los ojos de Juan se abrieron de par en par mientras los leía, el alcance completo de la participación de García se hacía evidente. Esto es todo, dijo Juan, apenas capaz de contener su emoción. Esta es la prueba que necesitamos. Laura sacó la pequeña cámara y comenzó a documentar todo. Trabajaron rápidamente, viendo que su tiempo se agotaba. Justo cuando terminaban, escucharon pasos acercándose a la oficina. «Alguien viene», susurró Laura, el pánico en su voz. Rápidamente, devolvieron los documentos a su lugar y cerraron la caja fuerte, empujando el estante de vuelta para cubrirla. Sin tiempo para escapar, se escondieron detrás de una gran cortina cerca de la ventana, conteniendo la respiración. La puerta crujió al abrirse y escucharon el sonido de pasos entrando en la habitación. El corazón de Juan latía con fuerza, cada latido un tambor ensordecedor en el silencio. Los pasos se acercaron a su escondite y, por un momento, pareció que los descubrirían. Pero luego, se dieron la vuelta y salieron de la oficina, cerrando la puerta tras ellos. Esperaron unos momentos agonizantes antes de salir de detrás de la cortina. «Necesitamos salir de aquí, ahora», dijo Juan, su voz apenas por encima de un susurro. Retrocedieron por sus pasos, moviéndose tan rápido y silenciosamente como podían. El edificio se sentía como un laberinto, cada giro trayendo el temor de ser descubiertos. Al llegar a la salida, respiraron aliviados, deslizándose de nuevo en la noche. Una vez de vuelta en la oficina, revisaron las imágenes que habían tomado. La evidencia era condenatoria, detallando los experimentos y las transacciones financieras que vinculaban directamente a García con las actividades criminales. Era la prueba concluyente que necesitaban. «Llevemos esto a las autoridades», dijo Laura, la determinación en su voz. «No podemos permitir que se salga con la suya». Juan asintió, pero una sensación de inquietud seguía carcomiéndolo. «Necesitamos ser cuidadosos. García es poderoso y tiene conexiones.
No se rendirá sin luchar. A la mañana siguiente, Juan y Laura se dirigieron al departamento de policía local, presentando sus hallazgos al detective Ramírez, un oficial veterano con reputación de integridad. Mientras exponían las pruebas, la expresión de Ramírez cambió de escepticismo a determinación. «Esto es serio», dijo, mirando los documentos y las imágenes. «Necesitaré verificar esto, pero si todo es correcto, tendremos suficiente para detenerlo». Juan y Laura salieron de la estación de policía sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Habían hecho todo lo posible, pero el peligro estaba lejos de terminar. Sabían que García no se lo tomaría a la ligera y que la lucha por la justicia apenas comenzaba. Mientras caminaban por las bulliciosas calles de San Pedro, el peso de su misión presionaba sobre ellos. Habían descubierto una oscura conspiración y llevado a poderosos criminales ante la justicia, pero su camino era incierto. «Necesitamos ser cuidadosos», dijo Juan, su voz cargada de preocupación. «¿Saben quiénes somos?». Laura asintió, su expresión resuelta. «Nos vigilaremos mutuamente. Hemos llegado tan lejos y no vamos a retroceder ahora». La mañana siguiente, Juan y Laura se reunieron con el detective Ramírez y el agente Collins del FBI para informar y discutir sus próximos pasos. El ambiente era sombrío, la gravedad de su situación pesando sobre todos. «Hicieron un trabajo increíble», dijo Collins, su tono sincero. «Pero necesitan mantenerse en perfil bajo por un tiempo. Nosotros nos encargaremos del resto». Juan y Laura estuvieron de acuerdo, pero sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Habían descubierto una verdad oscura y enfrentado a poderosos adversarios, pero el camino por delante era incierto. Mientras salían de la reunión, Juan respiró profundamente, mirando a Laura con una mezcla de determinación y resolución. «Lo que venga después, lo enfrentamos juntos». Laura sonrió, una luz feroz en sus ojos. Juntos. Salieron a la luz brillante de la mañana, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Habían descubierto la verdad, pero la lucha por la justicia continuaba. Y estaban preparados para enfrentarla, lado a lado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras Juan y Laura trabajaban estrechamente con el detective Ramírez y el agente Collins. La evidencia que habían recopilado era sustancial, pero verificarla y prepararla para la acción legal requería un esfuerzo meticuloso. Las tensiones eran altas y la atmósfera en la pequeña comisaría estaba cargada de anticipación. Juan y Laura pasaban largas horas en la estación, revisando documentos y proporcionando relatos detallados de su investigación. Ramírez, un detective curtido con una actitud implacable, era incansable en su búsqueda de la verdad. Su escritorio estaba cubierto de archivos, fotografías y notas, testimonio de la complejidad del caso. «Necesitamos asegurarnos de que cada pieza de evidencia sea irrefutable», dijo Ramírez, su voz firme pero intensa. «García tiene aliados poderosos. Si cometemos un error, podría quedar libre». Laura asintió, sus ojos cansados pero determinados. «Hemos sido cuidadosos, pero sabemos que no se rendirá sin luchar». Mientras continuaban su trabajo, Juan no podía sacudirse la sensación de ser observado. Sabía que se estaban acercando, y la sensación de peligro inminente era palpable. Cada sonido, cada sombra parecía amplificada, alimentando su paranoia creciente. Una noche, mientras Juan y Laura salían de la comisaría, se les acercó un hombre con un traje oscuro. Su rostro era severo, sus ojos fríos. «Señor Rodríguez, señorita Rivera, una palabra, por favor». Juan se tensó. «¿Quién es usted?». El hombre mostró una placa. «Agente Martínez, FBI. Hemos estado monitoreando su investigación. Necesitamos hablar». La revelación los tomó por sorpresa. «¿Por qué está involucrado el FBI?», preguntó Laura, su voz teñida de sospecha. La expresión de Martínez permaneció impasible. «Las actividades de García se extienden más allá de San Pedro. Es parte de una red más grande. Hemos estado construyendo un caso contra él durante años, y su evidencia es la pieza que faltaba». Juan sintió una mezcla de alivio y aprensión. «¿Y ahora qué?». Martínez les hizo una seña hacia un coche cercano. «Necesitamos que vengan con nosotros. Hay algunas cosas que deben saber y necesitamos coordinar nuestros esfuerzos». A regañadientes, Juan y Laura siguieron a Martínez hasta el coche. El viaje fue silencioso, el aire pesado con preguntas no expresadas. Llegaron a un edificio federal seguro, donde Martínez los condujo a una sala de conferencias llena de monitores y mapas.
García está conectado a una red nacional involucrada en experimentos humanos ilegales, explicó Martínez. Hemos estado rastreando sus actividades, pero han logrado mantenerse un paso adelante. Su investigación nos ha dado la ventaja que necesitamos para actuar. Juan y Laura se miraron, sus expresiones llenas de asombro. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Juan. Necesitamos su total cooperación, respondió Martínez. Y necesitamos actuar rápidamente. García y sus asociados estarán en alerta máxima. No podemos darnos el lujo de esperar. Durante las siguientes horas, Juan y Laura trabajaron estrechamente con el equipo del FBI, proporcionando información detallada sobre sus hallazgos. Coordinaban un plan para asaltar las propiedades de García y asegurar las pruebas necesarias para llevarlo ante la justicia. A medida que la operación se ponía en marcha, la tensión aumentaba. Juan sentía una mezcla de miedo y determinación. Estaban al borde de descubrir una gran red criminal, pero los riesgos eran enormes. La noche de la redada, Juan y Laura esperaban ansiosos en el edificio federal, rodeados de agentes preparándose para la misión. La atmósfera estaba cargada de anticipación, cada agente enfocado y listo para la tarea que se avecinaba. Martínez se acercó a ellos, su rostro sombrío. Es hora. Nos movemos. Juan y Laura observaron los monitores, sus corazones latiendo con fuerza mientras los equipos del FBI se posicionaban. Las escenas se desarrollaban en tiempo real, agentes irrumpiendo en la oficina de García, la clínica y varios otros lugares clave. La tensión era palpable, cada segundo se alargaba en una eternidad. La operación fue rápida y eficiente. García y varios de sus asociados fueron arrestados, y las pruebas fueron aseguradas. Juan y Laura sintieron una oleada de alivio mientras observaban el desenlace de sus esfuerzos en las pantallas. Pero su alivio fue de corta duración. Al salir del edificio, el teléfono de Juan sonó. La voz al otro lado era fría y amenazante. ¿Crees que has ganado, Rodríguez? Esto está lejos de terminar. La sangre de Juan se heló. ¿Quién es? Has hecho enemigos poderosos, continuó la voz. No olvidaremos esto. La llamada terminó abruptamente, dejando a Juan y Laura en un silencio aturdido. La victoria que habían sentido momentos antes fue ensombrecida por una nueva y más personal amenaza. De vuelta en su oficina, la realidad de su situación se hizo evidente. Habían descubierto una gran conspiración y llevado a poderosos criminales ante la justicia, pero la lucha estaba lejos de terminar. La red era vasta, y habían hecho enemigos peligrosos. Necesitamos ser cuidadosos, dijo Juan. Su voz cargada de preocupación. ¿Saben quiénes somos? Laura asintió, su expresión resuelta. Nos vigilaremos mutuamente. Hemos llegado tan lejos, y no vamos a retroceder ahora. La mañana siguiente, Juan y Laura se reunieron con el detective Ramírez y el agente Martínez para informar y discutir sus próximos pasos. El ambiente era sombrío, la gravedad de su situación pesando sobre todos. Hicieron un trabajo increíble, dijo Martínez, su tono sincero. Pero necesitan mantenerse en perfil bajo por un tiempo. Nosotros nos encargaremos del resto. Juan y Laura estuvieron de acuerdo, pero sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Habían descubierto una verdad oscura y enfrentado a poderosos adversarios, pero el camino por delante era incierto. Mientras salían de la reunión, Juan respiró profundamente, mirando a Laura con una mezcla de determinación y resolución. Lo que venga después, lo enfrentamos juntos. Laura sonrió, una luz feroz en sus ojos. Juntos. Salieron a la luz brillante de la mañana, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Habían descubierto la verdad, pero la lucha por la justicia continuaba. Y estaban preparados para enfrentarla, lado a lado. En los días siguientes a la redada, Juan y Laura siguieron el consejo de Martínez y se mantuvieron en perfil bajo. Permanecieron en el pequeño apartamento de Laura, rodeados por las herramientas de su oficio, computadoras, monitores y un laberinto de cables. La atmósfera era tensa, el peso de sus recientes victorias y amenazas colgando pesadamente en el aire. Juan estaba inquieto, paseando por el espacio reducido mientras Laura monitoreaba sus comunicaciones en busca de señales de peligro. Habían dado un golpe significativo contra García y su red, pero el alcance del enemigo era largo, y su represalia podía llegar en cualquier momento. ¿Algo nuevo?, preguntó Juan, su voz tensa. Laura negó con la cabeza, sus ojos pegados a la pantalla. Nada aún. Pero debemos mantenernos vigilantes.
Juan suspiró, frotándose las sienes. Odio esta espera. Deberíamos estar afuera, haciendo algo. Laura levantó la vista, su expresión suavizada por la comprensión. Lo sé, Juan. Pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. Si nos apresuramos sin pensar, podríamos perder todo lo que hemos ganado. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Juan y Laura intercambiaron una mirada cautelosa. Juan hizo una señal a Laura para que se mantuviera atrás y se acercó a la puerta con precaución. ¿Quién es?, llamó. Soy Ramírez, respondió la familiar voz del detective. Juan abrió la puerta, sintiendo alivio al ver a Ramírez entrar. No te esperábamos, dijo Juan. Ramírez asintió, su rostro serio. Pensé que era mejor encontrarnos aquí que en la comisaría. Tenemos un problema. Juan y Laura intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Laura. Ramírez tomó un profundo respiro. Tenemos una filtración. Alguien dentro del departamento está filtrando información a los asociados de García. Cada movimiento que hacemos, ellos están un paso adelante. Juan sintió una oleada de frustración. Maldita sí. ¿Cómo los detenemos si saben todo lo que hacemos? Los ojos de Ramírez estaban duros. Necesitamos desenmascarar al topo. Y necesitamos su ayuda para hacerlo. Laura se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertada. ¿Qué necesitas de nosotros? Ramírez explicó su plan. Montaremos una trampa. Proporcionaremos información falsa al departamento y veremos quién actúa sobre ella. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Juan asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Cuenta con nosotros. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación y preparación. Crearon una historia creíble, plantando pistas falsas y preparando el escenario para su trampa. La tensión era palpable, cada momento lleno de anticipación y el temor de ser descubiertos. El día de la operación, Juan, Laura y Ramírez observaron desde una distancia segura mientras el plan se desarrollaba. Habían montado un señuelo en un almacén abandonado, usándolo como cebo para su trampa. Agentes encubiertos estaban posicionados cerca, listos para actuar en cualquier momento. Pasaron horas, cada una alargándose en una eternidad. El corazón de Juan latía con fuerza mientras esperaban cualquier señal de movimiento. Justo cuando parecía que nada iba a suceder, vieron acercarse un coche. Aquí vamos, murmuró Ramírez, sus ojos fijos en la escena. El coche se detuvo, y un hombre salió, mirando cautelosamente alrededor. Era alguien que Juan reconoció, un compañero oficial, alguien que siempre había parecido confiable. Oficial Martínez, dijo Ramírez, una nota de traición en su voz. No puedo creerlo. Martínez se dirigió al almacén, sin darse cuenta de los ojos que lo observaban. Mientras entraba en el edificio, los agentes encubiertos se movieron, rodeándolo y cortándole cualquier escape. Ramírez, Juan y Laura se unieron a los agentes, confrontando a Martínez mientras era esposado y llevado. ¿Por qué, Martínez?, exigió Ramírez, su voz llena de dolor y rabia. ¿Por qué lo hiciste? Martínez lucía derrotado, sus ojos clavados en el suelo. Dinero, poder, me prometieron una salida. No pensé que tuviera otra opción. Ramírez negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. Tenías una opción. Elegiste mal. Con Martínez bajo custodia, la amenaza inmediata fue neutralizada, pero Juan sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. De vuelta en el apartamento de Laura, revisaron la información que Martínez había proporcionado, esperando que los condujera a los miembros restantes de la red de García. Laura tecleaba en su teclado, cruzando los nuevos datos con sus archivos existentes. Hay un patrón aquí, dijo, sus ojos iluminándose con emoción. Mira esto. Le mostró a Juan una serie de transacciones y comunicaciones que vinculaban a varios individuos influyentes con las operaciones de García. Estas personas son los jugadores clave. Si los derribamos, podemos desmantelar toda la red. Juan asintió, sintiendo una oleada de determinación. Necesitamos actuar rápido. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para cubrir sus huellas. Contactaron al agente Martínez, compartiendo sus hallazgos y coordinando una serie de redadas para atacar a los jugadores clave. La operación era compleja y peligrosa, requiriendo una sincronización y coordinación precisas. La noche siguiente, Juan y Laura se unieron al equipo del FBI mientras se preparaban para el golpe.
La atmósfera estaba cargada de anticipación, cada agente enfocado y listo para la tarea que les esperaba. Mientras se posicionaban, Juan no podía evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Estaban al borde de un gran avance, pero los riesgos eran enormes. Las redadas se llevaron a cabo como un reloj, cada equipo moviéndose rápidamente para aprender a sus objetivos. Juan y Laura observaron cómo figuras poderosas eran llevadas con esposas, su reinado de corrupción finalmente llegando a su fin. De vuelta en el edificio federal, el ambiente era de triunfo y alivio. Martínez se acercó a Juan y Laura, una rara sonrisa en su rostro normalmente severo. Lo lograron. No podríamos haber hecho esto sin ustedes. Juan sintió una sensación de logro abrumarlo. Lo hicimos juntos. Pero sabemos que aún queda trabajo por hacer. Martínez asintió. Sin duda. Pero esta noche, celebramos una victoria. Mientras salían del edificio, Juan y Laura caminaron por las calles tranquilas, el peso de las últimas semanas comenzando a levantarse. Habían enfrentado enormes desafíos y enemigos peligrosos, pero habían prevalecido. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó Laura, una nota de esperanza en su voz. Juan sonrió, sintiendo una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. Y seguimos luchando por la verdad. Laura asintió, sus ojos brillando con determinación. Juntos. Caminaron hacia la noche, listos para lo que el futuro les deparara. Habían descubierto oscuros secretos y llevado a poderosos criminales ante la justicia, pero su viaje estaba lejos de terminar. Y estaban preparados para enfrentarlo, lado a lado. Las celebraciones de la victoria fueron breves. A pesar de las exitosas redadas y la detención de figuras clave en la red de García, Juan y Laura sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Habían desmantelado una parte significativa de la operación, pero la sombra de García aún se cernía sobre ellos. En los días siguientes a las redadas, Juan y Laura continuaron trabajando estrechamente con el detective Ramírez y el agente Martínez. Revisaron montañas de evidencia, armando el alcance completo de la conspiración. Cuanto más descubrían, más claro se volvía que García era solo una parte de una máquina mucho más grande. Una noche, mientras revisaban documentos en su improvisada sala de guerra en el apartamento de Laura, el teléfono de Juan sonó. Contestó, su rostro tensándose mientras escuchaba. Cuando colgó, su expresión era sombría. Ese era Martínez, dijo. García ha aceptado un acuerdo de culpabilidad. Está dispuesto a dar información sobre toda la red a cambio de clemencia. Los ojos de Laura se agrandaron. Esto podría ser enorme. Si logramos que hable, podríamos desmantelar toda la operación. Juan asintió, pero su mente ya corría con las implicaciones. Pero necesitamos ser cuidadosos. García es un serpiente. Hará cualquier cosa para salvar su propia piel. Al día siguiente, se reunieron con Martínez en el edificio federal. García fue traído, luciendo sorprendentemente compuesto para un hombre que acababa de ver su imperio derrumbarse. Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los de Juan con un leve atisbo de sonrisa. Señor Rodríguez, señorita Rivera, saludó García con un asentimiento. Debo decir que han sido una espina considerable en mi costado. Juan resistió la tentación de responder con aspereza, manteniendo su tono firme. Estamos aquí para hablar sobre su cooperación. Nos da lo que necesitamos y consideraremos los términos de su trato. García se recostó en su silla, su sonrisa nunca llegando a sus ojos. Muy bien. Empecemos. Durante horas, García detalló el funcionamiento interno de su red. Dio nombres, proporcionó ubicaciones y describió operaciones con una frialdad escalofriante. Juan y Laura escucharon, su disgusto aumentando a medida que se revelaba el alcance total de la corrupción y la crueldad. A medida que la sesión se prolongaba, Juan no podía sacudirse una creciente sensación de inquietud. García estaba demasiado cómodo, demasiado dispuesto a cooperar. Era como si todavía tuviera una carta bajo la manga. Cuando la sesión finalmente terminó, Martínez se acercó a Juan y Laura. Tenemos suficiente para avanzar. Esta información llevará a muchos más arrestos. Juan asintió, pero su inquietud persistía. Necesitamos mantener un ojo sobre García. No confío en él. Laura estuvo de acuerdo. Definitivamente está planeando algo. Necesitamos estar listos para cualquier cosa.
Esa noche, mientras revisaban los desarrollos del día, el teléfono de Laura vibró con un mensaje de texto. Miró la pantalla, su rostro palideciendo. Juan, mira esto. Le entregó el teléfono. El mensaje era de un número desconocido, pero el contenido era claro: crees que has ganado, pero el juego está lejos de terminar. Cuida tus espaldas. La ira de Juan se encendió. García. Debe haber enviado esto. Laura negó con la cabeza. No, está bajo custodia. Esto es de alguien más. La realización los golpeó a ambos al mismo tiempo. La red era más grande de lo que habían imaginado, y aún quedaban jugadores poderosos en libertad. Decididos a llegar al fondo del asunto, continuaron su investigación con renovado vigor. Siguieron las pistas que García había proporcionado, desentrañando más capas de la conspiración. Cada nueva pieza de evidencia los acercaba más al corazón de la operación, pero también más al peligro. Una noche, mientras estaban sumergidos en su investigación, un fuerte golpe rompió el silencio. La ventana del apartamento de Laura estalló hacia adentro, enviando fragmentos de vidrio volando. Juan y Laura se lanzaron al suelo, sus corazones latiendo con fuerza. Desde las sombras afuera, emergió una figura con una pistola en la mano. Juan lo reconoció al instante, uno de los ejecutores de García, un hombre conocido por su brutalidad. Al suelo, gritó Juan, jalando a Laura detrás de un pesado escritorio. El ejecutor avanzó, sus ojos fríos y decididos. Has interferido demasiado, Rodríguez. Es hora de pagar el precio. La mente de Juan corría buscando una salida. El apartamento ofrecía poca protección y estaban acorralados. Justo cuando el ejecutor estaba a punto de disparar, la puerta se abrió de golpe y Ramírez irrumpió, arma en mano. Baja el arma, gritó. El ejecutor vaciló por un segundo, suficiente tiempo para que Juan lo tacleara al suelo. El arma se deslizó por el suelo mientras luchaban. Laura agarró el arma y la apuntó al ejecutor. No te muevas, ordenó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Ramírez esposó al ejecutor y lo levantó. Te tenemos ahora. Cuando el ejecutor fue llevado, Juan y Laura intercambiaron una mirada de alivio y determinación. Habían tenido otro encuentro cercano, pero seguían en pie. A la mañana siguiente, se reunieron con Martínez para discutir los últimos desarrollos. El ejecutor había proporcionado más nombres bajo interrogatorio y la red se estaba cerrando sobre los miembros restantes de la red. Estamos casi allí, dijo Martínez, su voz llena de resolución. Pero necesitamos mantenernos vigilantes. Están desesperados. Juan asintió, sus ojos duros. Lo veremos hasta el final. En los días que siguieron, se realizaron las detenciones finales. La red fue desmantelada pieza por pieza, cada arresto acercándolos más a la justicia. El imperio de García había caído, y con él, la corrupción que había plagado San Pedro. Mientras se paraban en los escalones del edificio federal, viendo a los últimos sospechosos ser llevados, Juan y Laura sintieron un profundo sentido de logro. Lo logramos, dijo Laura, su voz llena de triunfo tranquilo. Juan sonrió, un raro momento de paz asentándose sobre él. Sí, lo hicimos. Juntos. La lucha había sido larga y dura, pero habían prevalecido. Y mientras caminaban hacia la brillante luz de la mañana, sabían que, cualquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos. Semanas después de las redadas, San Pedro comenzaba a recuperarse. Las detenciones de García y su red habían desmantelado una operación masiva y expuesto a muchas figuras poderosas. La ciudad estaba comenzando a sanar, aunque las cicatrices de la corrupción tardarían en desvanecerse. Juan y Laura continuaron trabajando, esta vez en nuevos casos y con una renovada sensación de propósito. Su lucha por la justicia había fortalecido su vínculo y les había dado una nueva perspectiva sobre la importancia de su trabajo. Una mañana, mientras caminaban por las calles tranquilas de San Pedro, un correo electrónico llegó al teléfono de Juan. Lo abrió, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y alivio. Es de la madre de Claudia Hernández, dijo Juan. Quieren agradecerte por todo lo que hiciste por ellos. Laura sonrió, sus ojos brillando. Hicimos lo correcto, Juan. Eso es lo que importa. Mientras continuaban su paseo, la ciudad a su alrededor se sentía más brillante, más esperanzadora. Habían enfrentado grandes peligros y llevado a la luz una oscura conspiración, pero su trabajo no había terminado.
Sabían que siempre habría más por descubrir, más injusticias por corregir. Y estaban preparados para enfrentar cualquier desafío, juntos.